En Mateo capítulo 22 encontramos un pasaje que nos muestra un episodio en el ministerio de Jesús. Dice Mateo 22, versículo 23 en adelante. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos estos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Mientras que un maestro daba la clase de escuela dominical, un alumno levantó la mano y pidió la palabra. El maestro le dijo, ¿cuál es tu pregunta? Y él le dijo, tengo problemas con el Génesis. Entonces el maestro, que era un maestro de doctrina bíblica, empezó a dar toda una cátedra acerca del libro de Génesis, de los argumentos a favor, de los argumentos en contra. Y cuando ya tenía como 35 minutos hablando de la importancia del Génesis y de cómo éste nos muestra la creación, etcétera, etcétera, el alumno volvió a levantar la mano y le dijo, no maestro, no me entendió, ni siquiera sé dónde está el Génesis en la Biblia. Lo que quiere decir esto es que este joven tenía ignorancia acerca de cómo encontrar un libro en la Biblia. Era simplemente un muchacho que iba comenzando a estudiar la palabra. Pero también en una ocasión un predicador fue a una iglesia y en medio del sermón preguntó, ¿quiénes son o cuáles son las epístolas? Entonces alguien de la congregación dijo, las epístolas eran las esposas de los apóstoles. Y por supuesto todo el templo estalló en risa. Luego al final del sermón, una experimentada mujer de la iglesia se le acercó y le dijo, pastor, no entendía el chiste. Porque si las epístolas no eran las esposas de los apóstoles, entonces eran esposas de quién. Estas dos anécdotas bien graciosas nos demuestran que se puede ser ignorantes de la Biblia simplemente por pereza en estudiarla o simplemente porque apenas lo estamos empezando a hacer. Pero la ignorancia de las Escrituras deliberada es muy peligrosa. Y este pasaje que leímos en Mateo capítulo 22 nos muestra cómo una secta llamada los saduceos, que conocían las escrituras del tiempo, es decir, el Antiguo Testamento, deliberadamente quisieron torcer las escrituras, quisieron ponerle una trampa a Jesús, como lo quisieron hacer muchas veces, a fin de hacer que Jesús quedara en ridículo delante de las personas. Ellos trajeron un planteamiento absurdo. Una mujer que se casó con un hombre, el cual tenía 6 hermanos más, y simplemente este hombre murió y como no tuvo descendencia, aplicando, según ellos, una costumbre de la ley, pasaba entonces la mujer a ser esposa del siguiente hermano. Y así ella fue enviudando de estos 7 hermanos hasta que ella misma murió. Como los saduceos no creían en la resurrección, negaban la resurrección, trataron de utilizar las escrituras del Antiguo Testamento para ponerle una trampa a Jesús, diciendo, bueno, si la resurrección existe, entonces allá, en el más allá, ¿de quién será esta mujer? ¿Del primero, del segundo, del tercero o del séptimo? Entonces Jesús claramente les dice, ignoráis las escrituras y por eso erráis, falláis. Vosotros no entendéis el poder de Dios. Cuando uno
tiene este libro en la mano, uno puede descubrir la voluntad y el poder de Dios para nuestra vida. Pero qué terrible es cuando alguien, teniendo acceso a esta palabra, la palabra de Dios, la ignora, ya sea por novatería, ya sea por pereza para estudiarla, o aún peor, ya sea cuando prefiere tener sus conceptos humanos por encima de la palabra de Dios. Y esto era lo que hacían los saduceos, esto era lo que hacían los fariseos, y esto es lo que hace la gente religiosa que quiere tener la Biblia como un accesorio en su vida y no como la regla de su vida. Por eso, mi exhortación de esta mañana es a que entendamos que no podemos ignorar las Escrituras, que no podemos desconocer las Escrituras y que no debemos torcer las Escrituras. Que cualquier pensamiento y cualquier manera de ver la vida tiene que pasar por el filtro de lo que Dios ha dejado en el sagrado libro llamado la Biblia. Y que todo cristiano está conminado y llamado a usar la Biblia, como dice el Salmo, como lámpara a nuestros pies en medio de la oscuridad. La Biblia puede ser una lámpara que te dé iluminación donde más la necesitas. Que Dios te bendiga.